El 30 de marzo de 1996, la unidad penal número 2 de Sierra Chica, en Buenos Aires, se transformó en un sangriento escenario. Un grupo de presos, conocido tiempo después como los 12 Apóstoles, se amotinaron tomando como rehenes a guardias y funcionarios. Poco después, la revuelta se convirtió en una batalla campal entre bandas rivales. Algunos de los presos fueron asesinados y descuartizados por otros internos. Y con su carne se fabricaron empanadas en el horno de la panadería. Por si eso fuera poco, formaron equipos de fútbol que jugaron en el patio con cabezas humanas. Después de una semana intensa de violencia, agotados y con hambre, los amotinados se rindieron. Algunos de los miembros de los 12 Apóstoles fueron condenados a cadena perpetua, mientras que otros fueron sentenciados a largas penas de prisión. Otra historia de esta noche será el motín de los colchones, ocurrido el 14 de marzo de 1978, en Devoto, Argentina. Para muchos fue un crimen contra la humanidad por parte de las autoridades, que ante una revuelta sin más pretensiones, prendieron fuego a los amotinados. Muchos de ellos fallecieron entre las llamas. Sentíamos que nos quemábamos y sentíamos que nos cocinábamos, porque no solamente nos quemaban las llamas, sino que el calor impresionante que había ahí adentro hacía que nos ampolláramos. Bueno, ahí comienza el infierno. Nuestra última parada será en la ciudad peruana de Lima. La masacre del Sexto fue uno de los motines más sangrientos de la historia. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por los motines carcelarios más impresionantes de los últimos tiempos. El primer caso nos lleva a la unidad penal número 2 de Sierra Chica, en la ciudad argentina de Buenos Aires. Una historia en la que se habla de mutilaciones e incluso de canibalismo. José Manuel, ¿cómo se inicia esta revuelta? Buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, ahora se cumplen 2 décadas del suceso. Fue el 30 de marzo de 1996, en plena Semana Santa, y comenzó con un intento de fuga por parte de 13 presos, una banda capitaneada por Marcelo Brandán y Jorge Pedraza. El plan consistía en fingir una pelea grupal en el patio para sembrar el caos y aprovechar ese momento para intentar escapar. Debido a la fecha tan festiva, la seguridad en la prisión se había relajado considerablemente, pero el método falló y en ese primer enfrentamiento con los guardias falleció uno de los integrantes de esa banda abatido a tiros. Los otros 12, que además después serían conocidos, fíjate qué curioso, como los 12 Apóstoles, y que tenían edades comprendidas entre los 25 y los 41 años, decidieron realizar el motín. En este tipo de casos es habitual que los amotinados se hagan con rehenes. ¿Logró la banda hacer prisioneros? Sí, se hicieron con varios rehenes, entre ellos una docena de guardias y al propio jefe del penal, Juan Martínez Gómez. Algo más adelante se unió a los presos el médico de la cárcel, Carlos Stuart, la jueza María Mercedes Maleré, su secretario, Carlos Torrent, y algunos pastores evangélicos. El caso de la jueza y su secretario fue especialmente llamativo porque ella acude a la cárcel para negociar con los presos, y digamos que hay una ley no escrita que prohíbe que algo así ocurra y que normalmente es respetada por todos los reclusos. En este caso no se respetó. Pues bien, todos ellos fueron encerrados en el área de sanidad, mientras los cabecillas del motín se hicieron con el pabellón 8 y con la sala de control. Y es importante indicar, Adolfo, que a los 12 Apóstoles se unieron nada más y nada menos que 1.500 presos, todos dispuestos a sembrar el terror entre aquellos muros de la unidad penal de Sierra Chica. Bueno, conviene contar que cuando aquel mismo día la noticia trascendió a los medios de comunicación, más de 10.000 presos de las prisiones de Azul, Bahía Blanca, Batán, Dolores,
La Plata y San Nicolás, iniciaron pequeñas revueltas en señal de protesta. Pero vamos a volver a Sierra Chica, José Manuel. ¿Cómo continuó la historia? De manera bastante sangrienta, porque cuando los presos despertaron al día siguiente, hablamos del domingo, comenzaron las peleas internas ya entre ellos. Y claro, sin guardias que pudieran controlar la situación, se dieron escenas bastante desagradables, en las que se produjo la muerte violenta de muchos internos. Por su parte, los religiosos y los homosexuales se atrincheraron en los pabellones 5 y 10 para evitar los ataques del resto. Los peores momentos fueron los que siguieron al enfrentamiento entre los seguidores de la banda, de los 12 apóstoles, y otra que estaba liderada por Agapito Lencinas, alias Gapo. En ese choque de bandas terminaron venciendo los 12 apóstoles, que lograron dar muerte al propio Agapito y a varios de sus compañeros. Bien, seguidamente los descuartizaron e incineraron sus restos en el horno de la panadería. Vamos a escuchar al periodista y escritor Luis Beldi. Él ha investigado a fondo sobre este asunto. Los cuerpos fueron descuartizados porque si observás el tamaño de la tapa, un cuerpo entero no pasaba. Entonces los descuartizaron. Ahí quemaron los primeros cuerpos, los 6 primeros cuerpos. ¿Qué ocurría mientras tanto en el exterior? ¿La policía tenía algún plan? Sí, los agentes habían rodeado la prisión ideando un plan para poder acceder a ella mientras esperaban algún tipo de petición por parte de los presos, aunque no llegó ninguna. También se encontraban apostados afuera, en la avenida Pedro Iriar, pues muchos periodistas, familiares de presos y de rehenes y, por supuesto, diferentes políticos y autoridades penitenciarias. Todos ellos estaban preocupados esperando acontecimientos. Los medios de comunicación, por su parte, iban informando de cualquier novedad en tiempo real, dándole una cobertura a Sierra Chica que nunca había tenido, poniéndola en el punto de mira de todo el planeta. Al principio mencionábamos la parte más tétrica de la historia. Algunos de los reclusos asesinados fueron descuartizados y con su carne se prepararon empanadas que sirvieron de alimento a otros presos. Las cabezas de los muertos fueron usadas para jugar al fútbol en el patio. Vamos a oír de nuevo al periodista y escritor Luis Beldi. Cuando mataron a otro de los internos, con la nalga del interno, en el depósito que está en aquella ala, la cortaron, picaron carne, el gitano Acuña y el chiquito Acevedo, y vinieron acá, hicieron empanadas, armaron empanadas con las masas que había en la panadería, y las pusieron en el horno. Cuando estuvieron doradas, las guardaron en la heladera. Al día siguiente, al mediodía, las calentaron de nuevo y se las sirvieron a los rehenes. Le preguntaron, ¿les gustaron? ¿Estaban buenas? Sí, uno dijo un poco dulce. ¿No querés otra? No. Le dijo, bueno, te voy a contar algo. Te acabás de comer un chorro, ahora vas a ser mejor persona. José Manuel, hubo un intento de pacto entre los cabecillas de la banda y las autoridades, pero creo que además no funcionó, ¿no? Eso ocurrió el lunes. Existió un pequeño acercamiento entre los amotinados y los agentes, pero efectivamente, al no llegar a un acuerdo, los presos amenazaron con quitarles la vida a los rehenes. Y fue en ese momento cuando el grupo Geo se puso en movimiento para acceder a la prisión. Pero no fue nada fácil, dadas las circunstancias, y todo el proceso se iba demorando una y otra vez. Bueno, sabiendo que no les quedaba mucho tiempo, en días posteriores los amotinados empezaron a excavar un túnel por detrás del pabellón 7 por el que tenían pensado escapar, pero las grandes piedras que fueron encontrando en el camino frustraron el plan. En algún momento se iban a entregar, por falta de provisiones, por un montón de cosas. Y evidentemente se sospechaba que algo ellos estaban tramando, que fue un túnel. Yo te explico, esta cárcel está hecha por un mazo de piedra, de granito rojo. Acá es imposible fugarse por un túnel. El miércoles se permitió la entrada de algunos familiares de presos para que ellos mismos hicieran un intento de mediar en el problema. ¿Por qué piden la presencia del gobernador? Porque para ver que él va a entrar y lo va a ver a los internos. Lo único que queremos es que venga Dualde para que lo vea a los internos. Por favor. El motín se alargaba y el propio gobernador de Argentina, Eduardo Duhalde, planteó a Rubén citar a ministros del gobierno que interviniera en una posible negociación. Era el 6º día de motín y al 7º se puso fin a la tragedia.
¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a la rendición de los amotinados? Pues muy sencillo, los 12 apóstoles se dieron cuenta de que aquello no iba a tener un buen fin. Las provisiones estaban agotando, estaban todos muy cansados, y fue en ese momento cuando se rindieron con una sola condición: el ser trasladados a la cárcel de Caseros, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Y el acuerdo fue aceptado aquel mismo sábado, día 7 de abril, y el domingo se abrieron las puertas del penal. Cuentan que varios de los guardias de seguridad tuvieron secuelas psicológicas de por vida por esa terrible experiencia por la que habían pasado. Pero, José Manuel, lo curioso es que ya en la nueva cárcel en Buenos Aires, en esta ciudad de cárcel de Caseros, protagonizaron otro intento de revuelta, ¿verdad? Sí, pero esta vez duró bastante poco, apenas unas horas. Ellos habían intentado amotinarse y huir, pero tuvieron que rendirse cuando los agentes entraron y reprimieron aquella pequeña revuelta. En febrero del año 2000... se produjo el juicio de la banda de los 12 apóstoles. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Hay que decir ante todo que, debido a la peligrosidad de aquellos presos, el juicio no se hizo en un juzgado convencional, sino dentro de la cárcel de máxima seguridad Melchor Romero, en La Plata. Los presos mantuvieron en todo momento, estuvieron en sus celdas, pero se usó por primera vez en Argentina un sistema novedoso de videoconferencia. O sea, enviaba las imágenes de los reclusos desde las celdas a la sala de audiencias, que estaba ubicada muy cerquita de allí. En todo momento el proceso fue controlado por más de 100 guardias. A los presos se los juzgó por homicidio, secuestro, tentativa de evasión y tenencia de armas, pero ellos lo negaron todo. ¿Negaron que habían participado en un motín? Sí, fíjate qué curioso, fue una especie, digamos, de pacto de silencio, en el que todos dijeron no recordar nada y negaron los hechos, pero claro, los acontecimientos estaban cristalinos, por lo que el 10 de abril se notificó la sentencia, que fue la siguiente: 6 de los presos fueron condenados a cadena perpetua, otros 8 se enfrentaron a 15 años de prisión, 2 fueron sentenciados a 12 años, otro más a solo 6 meses, y solamente uno fue absuelto por falta de pruebas. Años después de este suceso, el gitano Acuña, uno de los 12 apóstoles, declaraba lo siguiente: nosotros nos rebelamos por el sistema que hay. No nos tratan como personas, sino nos tratan como animales. Si hablo de las torturas que hay, es una cruz que voy a llevar toda la vida, porque toda la vida me voy a acordar. Yo vi muerte en Sierra, vi colgar gente y ahorcaron a un pibe y dijeron que el pibe se había ahorcado, y no, había mucha violencia, había abuso sexual, te agarran grupos y te violan, y escuchar los gritos, ¿no? Escuchar los gritos cuando le pegan a una persona. Me siento hasta re extraño no vivir en una sociedad como esta y ver el auto, escuchar el ruido del auto, ver las luces de los negocios, los carteles. Me molesta cuando hay mucha gente, me molesta tremendamente. Hoy soy admirado por todos, todo lo que vos quieras. Pero es un disfraz ese. Es un disfraz que no lo quiero tener más puesto. Pero ese no soy yo. ¿Me entendés? Ese no soy yo. Ese no voy a ser yo. Y no quiero ser más yo. ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo eso? El día de mañana, cuando me siente a hablar con él y le tenga que contar todo esto, que su padre hizo esto, que hizo aquello. Mi hijo, ¿con qué culpa? Hay otra historia, otro motín. También se produjo en Argentina. Fue en el año 1978, el conocido como Motín de los Colchones. José, ¿qué ocurrió en aquella revuelta? Los hechos ocurrieron el 14 de marzo en el pabellón 7 de la unidad 2 de Devoto, en plena dictadura militar argentina. En esa revuelta fallecieron al menos 65 personas, aunque hay quien eleva la cifra a 74. Incluso algunos supervivientes hablan de más de un centenar. Algunos fallecieron por el impacto de balas, pero otros murieron asfixiados o quemados por los efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Pero lo importante de este caso no es en sí la violencia de los presos, sino la violencia de las autoridades. ¿Llegó incluso a cuestionarse la actuación de los agentes? Desde luego, el motín existió, eso está claro, pero la brutalidad de las autoridades da la impresión de que fue excesiva, y como había pasado en otros episodios durante la dictadura, los únicos imputados fueron los presos que sobrevivieron, pero en ningún caso los agentes, por lo que muchas muertes y torturas a presos quedaron completamente impunes. Por ejemplo, cuando la policía incendió parte del pabellón,
para ir acorralando a los reclusos, impidió después la actuación de los bomberos, provocando muertes innecesarias. Es curioso que no hubiera ni una sola víctima mortal entre los agentes o entre los empleados de la prisión. Algunos investigadores llegaron a acceder a testimonios de presos que lograron sobrevivir a los disparos o al fuego. ¿Qué contaban estas personas? Pues mira, hay un testimonio muy importante, el del preso Hugo Cardozo, que asegura que el motín se produjo a raíz de una requisa rutinaria que aquel día fue excesivamente violenta, lo que alteró bastante a los presos. Hugo contaba lo siguiente. Estaba detenido en el pabellón séptimo, que tenemos a mi espalda, y entró una requisa a las 7:30 de la mañana directamente a matarnos a palo. Llegamos hasta el fondo del pabellón. En el fondo, en lugar de parar los golpes, se recrudecieron. Como no paraban de pegarnos por todos lados, los más jóvenes, yo tenía 19 años en ese tiempo, nos dimos vuelta y empezamos a defendernos. Y en la intención de defendernos empezamos también a golpear nosotros, hasta que logramos correr la requisa. Fue en ese momento cuando los funcionarios comenzaron a disparar gases y balas de ametralladora. Muchos de los presos trataron de ocultarse detrás de los colchones de las celdas. Bueno, el propio Hugo Cardozo seguía así su narración. Cerraron las puertas desde afuera y en ese momento desde arriba de la pasarela, porque dentro de este pabellón hay una pasarela interna, empezaron a dispararnos con lanzagases y con armas de fuego. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tratar de tapar la reja con colchones para que no nos pudieran apuntar por lo menos. Y en ese momento, un compañero nuestro, al ver que ya había muchos internos heridos de bala y muertos, arroja un calentador sobre los colchones. Cuando arrojan el calentador, los guardias cárceles tenían los barriles de querosén arriba en la pasarela. Cuando el calentador vuela, encendido, ellos patean el querosén sobre los colchones y se van. Bueno, ahí comienza el infierno. Sentíamos que nos quemábamos y sentíamos que nos cocinábamos, porque no solamente nos quemaban las llamas, sino que el calor impresionante que había ahí adentro hacía que nos ampolláramos. José Manuel, ¿qué pasó después según este preso? En ese momento se produjo el apresamiento de los reclusos que fueron encerrados en un calabozo en el que siguieron sufriendo diferentes agresiones. Hugo lo recordaba así. Miro para afuera de la reja y veo que había un cordón de policía de todo tipo, vestido de negro, tipo ninja, con garrote, con cadenas, con esposas, con candados en la mano, con todo elemento que sirviera para golpear, y había que salir corriendo, tapándose la cabeza. Así bajamos los 3 pisos, llovían todo tipo de golpes, siempre corriendo y tratando de que no me pegaran en la cabeza. Miraba a mi alrededor mientras corría y veía cuerpos de mis compañeros que no tuvieron la suerte de no recibir un golpe en la cabeza y quedaban tendidos ahí, ya muertos. Y hay algo muy importante. En el informe oficial se hablaba de que entre los funcionarios no hubo muertos, pero sí heridos leves. Estamos hablando de Argentina, plena dictadura argentina. ¿Qué repercusión tuvo una historia como esta? Hombre, como se podía esperar, la versión oficial publicada por el diario argentino Crónica hablaba de un simple motín y de que las muertes por asfixia o quemaduras fueron la consecuencia de fuegos provocados por los propios reclusos. De hecho, el por aquel entonces juez de instrucción, Jorge Balerga, decretó en 1979 el sobreseimiento del caso. Y solo desde hace pocos años los organismos de derechos humanos impulsaron la reapertura del asunto como causa penal, alegando que más que un motín fue una masacre. El objetivo es que la represión policial en aquel 1978 sea considerada como un delito de lesa humanidad, o sea, un crimen contra la humanidad cometido en el marco del terrorismo de Estado. Es decir, que estos organismos aseguran que fueron los agentes penitenciarios los que, además de disparar sin piedad a los presos, originaron el fuego para que la mayor parte de ellos murieran incinerados. Por cierto que el 15 de agosto de 2014, la Sala Primera de la Cámara Federal de Argentina dio un importante paso en este sentido. ¿Para qué sirvió? Pues precisamente para eso. Ese día se declaró el suceso como crimen contra la humanidad y se abrió de esa manera la puerta a una minuciosa investigación que todavía está en marcha. A partir de esa declaración
Supongo que eso tendría una enorme repercusión social, ¿no? Bastante. La historia se ha utilizado, de hecho, en libros y canciones. Hay bastante material en ese sentido. Por ejemplo, en cuanto a la música, existe una canción del artista Indio Solari que trata el asunto. Se trata de Pabellón Séptimo. Por otro lado, hay un libro llamado Crónica de muertes silenciadas del criminólogo Elías Neumann, publicado en 1985. Y también existe una obra titulada Los derechos humanos en el otro país, de Daniel Barberis, que salió a la luz en 1987, y Masacre en el Pabellón Séptimo, de Claudia Cesaroni, del año 2013. Hacía referencia José Manuel al libro Masacre en el Pabellón Séptimo, y precisamente vamos a hablar con su autora, con Claudia Cesaroni. Es una de las personas que más sabe sobre aquel suceso de la cárcel de Devoto. Claudia, muy buenas noches y bienvenida a la COPE. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. Usted en su libro cuestiona la versión oficial. ¿Sigue pensando que las autoridades mintieron a la sociedad argentina? Sí, claro. Lo que se contó como como un motín, en realidad fue una masacre. Por eso el nombre del libro y el modo en que finalmente después de tantos años hemos logrado que se empiece a denominar ese hecho, porque entendemos que obviamente la manera de nombrar a las cosas también las construye, ¿no? A nivel social. Entonces, durante muchos años eso se conoció como el motín de los colchones, de lo que fueron supuestamente responsables los propios presos. Y bueno, obviamente eso fue falso, fue una mentira, fue una brutal masacre y una represalia frente a una mínima desobediencia, digamos, de un grupo de presos frente a lo que en ese momento era la etapa más dura de la dictadura cívico-militar en mi país. ¿Qué ocurrió realmente en aquella prisión según los datos que usted maneja? Mire, la noche anterior, hay que recordar que faltaban pocos meses para el Mundial que se jugó en Argentina, justamente en junio de 1978, que era un gran objetivo propagandístico y político de la dictadura militar, que ganó la Argentina en ese Mundial de Fútbol. Y unos meses antes, uno de los objetivos justamente de ese gobierno represor era evitar cualquier tipo de indisciplina en cualquier territorio dentro del país. Y la cárcel es un territorio también. Esa noche, la noche previa, el 13 de marzo, en un pabellón de presos llamados comunes o sociales, es decir, no un pabellón de presos políticos, los presos estaban simplemente mirando una película y un funcionario penitenciario intentó obligarlos a que apagaran la televisión. Uno de los presos se negó, dijo, esperá, estamos por terminar, déjanos terminar de ver la película. Entonces se apagó el televisor, digamos, desde un lugar central, les apagaron la luz, y ante esa pequeña indisciplina, ese intento de desobedecer una orden, a ese preso que tenía cierto predicamento, que se llamaba Jorge Omar Tolosa, le dijeron, bueno, ya te vamos a venir a buscar. Y bueno, fueron una patota, que digamos un grupo de tareas penitenciario similar a los que funcionaban, digamos, en la vía pública, secuestrando personas en ese momento en la Argentina y los años anteriores. Recordemos, insisto, que es marzo del 78, fue el año de más, digamos, intensidad de la represión y de finalización del momento más brutal de la represión de la dictadura. Intentaron sacarlo del pabellón, ingresaron al pabellón, intentaron secuestrarlo, él se opuso, se defendió como pudo, y entonces lo que pasó fue que a la mañana, a las 7 de la mañana, lo que podía ser una requisa habitual, como las que suele haber en los pabellones, se intentó hacer, o se hizo, ingresó el cuerpo de requisa con el doble de su personal habitual y con una ferocidad que excedía la lógica, digamos, el lógico nivel, digo lógico entre comillas, nivel de violencia con la que suelen realizarse ese tipo de requisas. Y entonces un grupo de presos, junto con Tolosa y otros más, que sabían que además venían a buscarlo para llevárselo y castigarlo,
lo que hicieron fue empujar la requisa hacia afuera, ¿no? Empujarla, correrla, digamos, corrieron camas en el medio del pabellón y la corrieron para sacarla. No se tomó ningún rehén, no hubo ningún personal penitenciario herido, ni en ese momento ni después. Salieron efectivamente, pero claro, mientras salían empezaron los disparos desde un entrepiso que hay en los pabellones, los gases lacrimógenos, los presos les cerraron por supuesto las puertas, no podían escaparse de ninguna manera porque estaban encerrados con candado, no había manera de salir de ese pabellón. Y entonces los presos, para defenderse un poco, intentar defenderse de las armas, de los disparos, colocaron colchones entre las rejas, esos colchones se prendieron fuego, y bueno, esa manera... Perdón, cuando dice se prendieron fuego, ¿qué quiere decir? ¿Que sea autoincendiario? No lo sabemos, no sabemos de qué manera se prendieron fuego, quiero decir, si se prendieron fuego a través de las granadas de gas lacrimógeno, porque había querosén en ese momento en los pabellones de Devoto. Los presos cocinaban su comida o se calentaban para cuando hacía frío, ya estábamos en otoño en Argentina, con querosén, les entregaban bidones de querosén y ellos se lo repartían para cada uno usar en sus calentadores. Todo ese conjunto de tanto el querosén como las granadas lacrimógenas puede haber producido, quiero decir, no sabemos exactamente cuál fue la chispa que prendió los colchones, ¿sí? Porque lo que pasó en ese momento fue que esos colchones, que eran de goma espuma, empezaron como a explotar, a prenderse. Los presos describen lenguas de fuego, ¿no? que avanzaban sobre ellos, sobre el propio pabellón, y un pandemonium de humo negro, de fuego y de gritos que produjeron finalmente 64 muertos. En ese momento, o bien después de unos días, algunos que lograron sobrevivir, algunos murieron por disparos de armas de fuego, de esas mismas ametralladoras con las que les empezaron a disparar para cubrir la retirada del servicio penitenciario, o bien por los golpes, porque algunos también de los presos sobrevivientes relatan que cuando lograron salir 2 horas después, tuvieron que hacer un recorrido de unos 200 metros entre personal penitenciario que les pegaba palazos en sus espaldas, y algunos fueron cayendo en ese recorrido, digamos, dantesco, hasta que lograron llegar a los calabozos. El resultado final de ese episodio fue 64 presos muertos y ningún funcionario penitenciario siquiera herido. ¿Usted cree que se hará justicia alguna vez? Mire, nosotros hemos logrado el anteaño, en 2014, que la justicia federal de mi país declare este hecho como un delito de lesa humanidad. Eso es un avance fundamental porque de esa manera, por supuesto, el hecho no ha prescripto y estamos en plena etapa de investigación. Yo no sé si habrá condenas para los sobrevivientes, digamos, de funcionarios penitenciarios que todavía vivan. Han pasado se van a cumplir el 14 de marzo de este año, 38 años, con lo cual hay muchos que tendrán una edad que ya no hará posible que vayan presos, etcétera. Pero para nosotros ha sido muy importante que este hecho salga a luz, que deje de llamarse motín, que se hable sobre el caso y que los sobrevivientes tengan algún tipo de reparación, al menos al ser reconocidos como víctimas de una violación de derechos humanos. Claudia Cesaroni, autora del libro Masacre en el Pabellón Séptimo. Gracias por atendernos desde Argentina. Aquí estamos pasando un frío que pela, estamos en pleno invierno, supongo que hay un calor que pela porque están en pleno verano, ¿verdad? Tal cual, sí, son días muy calurosos y además tenemos cortes de luz y graves problemas de toda índole social y política, así que el calor y la angustia están a la orden del día. Bueno, pues aquí, si quieren, nos sentamos y le cuento yo el frío y el lío político que también tenemos. Lo conozco. Claudia, gracias por atenderme. Un beso fuerte, gracias. Muchas gracias por su interés en este tema. Un abrazo. Gracias. Adiós. Vamos ahora a trasladarnos al año 1984 con el motín en la prisión conocida como El Sesto.
José Manuel, ¿qué nos puedes contar de este caso? La historia dio inicio a las 10 de la mañana del 27 de marzo de 1984 en esta cárcel de Lima, en Perú. En el momento en el que los presos iban a tomar el desayuno, 10 de ellos, al mando de Luis García Mendoza, alias Pilatos, y Eduardo Centenaro Fernández, alias Lalo, secuestraron a 10 funcionarios y a 3 presos pertenecientes al grupo terrorista Sendero Luminoso. Se ve que la revuelta estaba planeada de antemano porque la banda estaba bien provista de armas y de dinamita. Y en el exterior, poco a poco, fue formándose un nutrido grupo de personas, desde la policía, que controlaba las salidas con sus fusiles, hasta los negociadores, pasando por la prensa, que fue informando en directo del transcurso de los acontecimientos. A las 10:50 de esta mañana, 8 personas fueron tomadas como rehenes por los reclusos que se encontraban en el interior de este establecimiento penal del Sexto. ¿Qué trato recibieron los rehenes de estos presos? No muy bueno, desde luego fueron usados como cebo para sus reclamos y bueno, cuando los amotinados querían pedir algo, lo hacían mostrando a un rehén con un cuchillo en el cuello, coaccionando así a las autoridades. Y como muestra de su poder, volcaron gasolina sobre uno de los rehenes, el empleado Carlos Rosales, y le prendieron fuego, dejándolo salir después a la calle completamente envuelto en llamas. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Arzobispo Loaiza. Aquel mismo día, pero un poquito más tarde, dispararon a otro trabajador del centro, hablamos de Rolando Farfán, y por suerte el hombre sobrevivió a la agresión. Pero la cosa no termina ahí, ya que otro empleado, Walter Corrales, fue acuchillado en una pierna y después le dispararon en la cintura. Vamos a escuchar el testimonio de uno de esos rehenes. Su nombre es Víctor Morales y así relataba los hechos. Al primero que lo sacan frente a la ventana es a mí, porque estaba lleno de sangre, me rompieron la parte del cráneo, toda esta parte de acá, mi polo que tenía, estaba lleno de sangre. Me subieron a ese muro para hablar a las autoridades, interceder a las autoridades que hicieran algo a favor de ellos. Me pinchaban, me insultaban y de hecho, sigue hablando. Su ego de ellos se enervó y se hicieron más fuertes. Estamos ganando calle, porque esas imágenes dio la vuelta al mundo. Buscando una solución a lo que estaba ocurriendo, las autoridades entregaron a los presos la camioneta que habían exigido para escapar. Lo que no sabían era que dentro de ella se encontraba oculta la Guardia Republicana. José Manuel, ¿pudieron hacer algo estos agentes? Bueno, el plan consistía en provocar un apagón justo en el momento en el que la camioneta entrara en el edificio. En ese instante, los agentes lanzaron gases lacrimógenos. Los francotiradores, mientras tanto, comenzaron a abrir fuego, intentando diferenciar a los presos de los rehenes. Pero una de las balas hirió a la psicóloga Amelia Río de Coloma. El caos fue tremendo, con balas volando con furia de un lugar a otro. Digamos que la policía logró rescatar algunas de las personas secuestradas y mientras que unas estaban ilesas, otras la verdad es que se encontraban heridas de gravedad. Luis García Mendoza, alias Pilatos, prefirió no rendirse y murió en el asalto, mientras que Juan Alberto González, alias Beto, se suicidó pegándose un tiro en el corazón. Después de todo lo ocurrido, los supervivientes intentaron volver a la vida normal, aunque no fue fácil para algunos. José, ¿cómo recordaba la experiencia la psicóloga Ríos de Coloma? Amelia Ríos había recibido un disparo en el maxilar y se recuperó en el hospital de las fuerzas policiales. A su salida contó al diario El Comercio lo que recordaba del levantamiento, dejando frases como esta: Pilatos me dijo que me iban a matar, porque con el acuchillamiento de otros rehenes no habían podido satisfacer sus exigencias. Le dije que no sería capaz de hacerlo, y otros cabecillas que me conocían salieron en mi defensa. Pues bien, esta mujer, la psicóloga de la prisión, Amelia, puso sus experiencias por escrito en un libro titulado Rehenes en el infierno. El empleado de la prisión al que habían prendido fuego en el Sexto, Carlos Rosales, de 29 años, falleció al día siguiente de un paro cardíaco. Su mujer quedaba viuda y sus 5 hijos sin padre. El 26 de abril, el periódico El Comercio entregaba a la viuda Mariluz Walling una donación anónima por medio del redactor Javier Ascue, una donación que le ayudó a salir adelante
al menos durante un tiempo. Historias dramáticas en las cárceles. Aprovecho, hay oyentes de la noche que son presos, son reos, que siguen el programa, que contactan con nosotros. Hay uno especialmente, particularmente, al que yo le quiero mandar un abrazo y decirle que pronto le estamos esperando su familia y su gente para abrazarle y para quererle. Un beso fuerte a Juanma. José Manuel, la semana que viene nos encontramos. Gracias, buenas noches. Gracias.